Más fuerte, ahí, ¿está bien? Bien. Bien, mi querido hermano, querida hermana, buenas tardes. El Señor les bendiga en esta hora, en este tiempo, mitad de la semana. Tenemos este refrigerio con la palabra de Dios, donde podemos disfrutar de ella, podemos ser edificados en ella. Y bueno, la semana pasada estuvimos abriendo una nueva sección en esto que es el libro de los Proverbios, que puede ir ya abriendo allí su Biblia. Y partimos en el capítulo 10. La semana pasada partimos en el capítulo 10 de este libro, para que lo pueda buscar ahí, Proverbios 10, donde hablábamos, ¿no? Que comenzaba algo así como una segunda mitad en este libro de sabiduría, donde veíamos del capítulo 1 al capítulo 9 contextos un poco más generales que abarcaban parte o la totalidad de un texto, pero en esta segunda mitad vemos que predominan, ¿cierto?, los proverbios más individuales, que son de un carácter antitético o de contrastes. Y solo a modo de resumen, pudimos ver lo siguiente en cuanto a estos dos caminos, ¿no? El título que le da la Reina Valera, es Contraste entre el justo y el malvado. Y la semana pasada estuvimos analizando y observando un poco estos pasajes. Vimos que en caso del hombre insensato era un hombre de ganancias deshonestas, ¿no? Que hacía tesoros de maldad que no eran de provecho. Vimos también una de las características del hombre insensato, el hombre necio, era que era negligente al trabajar, era una persona negligente al trabajar. Vimos también que estaba rodeado, ¿no?, de palabras de violencia y necedad. Y vemos también que era alguien que manifestaba o expresaba odio. El odio despierta rencillas, ¿no? Lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y en contraste, veíamos al hombre justo, que se debiese caracterizar por ser diligente y honrado al trabajar. Vimos que debía tener un corazón humilde para recibir los mandamientos. Iba a decir, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Vimos también que sus palabras debían ser sabias, que caminaba con integridad y que cubría de amor y perdón entre lo que es el odio y las rencillas. Y estas características del hombre necio y el hombre sabio estaban también sujetas a consecuencias, que las podemos traducir como bendiciones o maldiciones. En cuanto a las bendiciones, podemos ver que el hombre sabio, Dios cubría sus necesidades, ¿cierto? Decía la semana pasada que Dios no dejaba pasar hambre al justo. Y vamos a ver también que su trabajo honrado le podía dar cierta prosperidad. Vimos también que la memoria del justo sería eterna, que sería considerada eternamente. Y vimos que andaría confiado. En caso del hombre necio, vimos que las consecuencias o las maldiciones era que sería lanzado por su iniquidad, que pasaría vergüenza, como vemos en el texto que dice, el que duerme en el tiempo, de la siega, es hijo que avergüenza. Veíamos que iba a pasar vergüenza, ¿no? Que su memoria se pudriría, que no prevalecería, que sería quebrantado por pervertir sus caminos, que sería castigado por su necedad de labios, y que estaría rodeado de rencillas, ¿no? Cuando dice el odio despierta rencillas, vemos a alguien rodeado de rencillas, pleitos, iras, contiendas. Eso en cuanto al resumen de la semana pasada. Pero hoy estaremos considerando, ¿no?, otra porción del capítulo. La semana pasada nos quedamos en el verso 12 del capítulo 10. Hoy día vamos a estar considerando del verso 13 al verso 25, el cual doy lectura. Leo para usted la palabra del Señor. Proverbios 10, 13 en adelante. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, el que propaga calumnia es necio. Mas el que refrena sus labios es prudente.
Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado todo lo que desean. Les será dado lo que desean, perdón. Como pasa el torbellino, allí, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Le invito a orar, mi hermano. Bendito Dios, Padre de gloria, venimos nuevamente ante ti en esta tarde, con humildad y reverencia, Señor, rogándote, Señor, que tú puedas edificarnos por medio de tu palabra, que podamos ser bendecidos por ella, exhortados, corregidos, guiados, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a comprender tu santa palabra, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todas las cosas. Dame a mí palabra, Señor, para poder edificar también a la iglesia, Señor. Padre, gracias por este buen tiempo que tú nos das. Te pedimos y dejamos todo este buen tiempo delante de tu presencia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, hoy día vamos a estar abordando del verso 13, ¿cierto?, al verso 25. Y como usted se pudo dar cuenta, nuevamente vamos a ver una gran variedad de temas, ¿cierto? Vamos a ver una gran variedad de proverbios y seguramente no vamos a poder abordar en profundidad cada uno de estos puntos, de estas ideas, porque si no sería muy extenso. Pero quisiera, mis hermanos, y quiero partir y seguir profundizando en lo que es un tema muy importante y que el texto que estamos considerando en esta oportunidad predomina en esta idea. Y me refiero nuevamente a lo que son las palabras de sabiduría, que es el primer punto que pasamos a revisar. Para Dios, sin duda las palabras son muy importantes. La semana pasada estuvimos viendo algo de esto y quisiera profundizar. El verso 13 va a decir lo siguiente: en los labios del prudente se halla la sabiduría. Y vamos a partir evaluando cómo debería actuar, cómo debería ser en sus palabras el sabio, el justo. De este primer versículo que acabamos de leer vamos a desglosar esta idea de las palabras, ya que el texto nos habla aquellas palabras sabias que vienen de personas con entendimiento. El Señor sabemos que se ha revelado de muchas maneras, ¿cierto? Y en teología podemos hablar de dos clases de revelaciones que Dios tiene, las cuales podemos extraer del Salmo 19. Y si usted lo desea, me puede acompañar allí, vamos a estar un momento. En el Salmo 19, en teología, se pueden expresar dos tipos de revelaciones que Dios da. Una de ellas es lo que se llama la revelación general. ¿Y qué es esto de la revelación general? Bueno, nos describe cómo Dios se ha presentado mediante la creación. En el verso 1 del capítulo 19 de Salmos va a decir lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como verá en el texto, la creación misma va a contar la gloria y va a anunciar la obra de Dios. Va a contar la gloria y va a anunciar la obra de Dios, no precisamente con palabras. El verso 3 del texto va a decir lo siguiente, y voy a leer en versión de las Américas: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Vemos otro texto muy conocido allá en Romanos, capítulo 1, verso 20, que va a decir lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso en cuanto a la revelación general de cómo Dios se da a conocer. Pero hay otro tipo de revelación, ¿no?, que es la revelación especial, como lo llama la teología. El mismo Salmo 19, del verso 7 en adelante, nos va
a decir que como Dios expresa su gloria, sus obras y su voluntad para el hombre, lo hará en esta ocasión por medio de palabras. Verso 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto o los mandatos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vemos que el Señor, ¿cierto?, hace estas cosas, da esta revelación mediante su ley, su testimonio, sus mandamientos, sus preceptos. ¿Y dónde están todas estas cosas? Bueno, escritas acá, ¿cierto?, en su palabra revelada. Y aquí quiero ir con este argumento que le acabo de plantear. ¿A qué voy con todo esto? Es que Dios ha decidido en su voluntad que nuestra alma sea transformada, que seamos sabios, que nuestro corazón se llene de alegría, que tengamos luz en nuestro camino por medio de su palabra revelada, inspirada. Solo por ella podemos ser cambiados, guiados, exhortados, corregidos e instruidos. Dios podría haber usado solamente la revelación general para instruirnos, para traer salvación. Finalmente Él es Dios y hace como quiere. Pero eligió hacerlo por medio de palabras. Y nuevamente repito que las palabras son muy importantes porque Dios las utiliza como medio de salvación. Si para nuestro Señor es tan importante el uso de palabras, ¿cuánto más debería ser para nosotros? Tanto es así, tan importantes son las palabras que nosotros proferimos con nuestra boca, que el Señor Jesús va a decir en Mateo 12, verso 36, dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Para Dios es sin duda tan importante las palabras que va a considerar cada una de ellas que hayamos hablado y las va a juzgar, las va a evaluar en ese gran día. Continuando con las palabras de sabiduría, verso 14, volviendo al texto de Proverbios, verso 14 va a decir así: los sabios guardan la sabiduría, los sabios guardan la sabiduría. Debemos ser personas que valoren en gran manera aquellos mandamientos, preceptos, leyes de Dios. El texto aquí está diciendo: los sabios atesoran la sabiduría. El mismo Salmo 19, verso 10, un poco más adelante, va a decir en cuanto a las leyes y los mandatos de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Vemos que debemos, ¿cierto?, anhelar, atesorar la sabiduría, ¿no?, de Dios. Y no solamente debemos atesorar los mandamientos, sino también perseverar en ellos. Verso 17. Camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción. En Proverbios capítulo 4, verso 13 nos va a decir lo siguiente. Proverbios 4, verso 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Es necesario, mis hermanos, mis hermanas, perseverar en nuestro andar cristiano. Este mundo, habíamos orado anteriormente por esto, está lleno de filosofías contrarias a Dios, está lleno de lo que se llama comúnmente el progresismo, ¿cierto? Y sobre todo en estos tiempos está todo muy así, muy convulsionado, lleno de ideas. Necesitamos ser hombres y mujeres de convicciones que retengan la palabra de Dios. Verso 21, seguimos con las palabras. Dice: los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Esta es otra de las características que deberían tener aquellos justos de labios. Vimos la semana pasada, ¿cierto?, que la boca del justo era como manantial de vida. Lo va a decir en el verso 11, manantial de vida es la boca del justo. Y hablábamos, ¿cierto?, un poco que estas palabras de sabiduría, de consejo, de edificación, deben fluir de la boca de los que son buenos. Y que cuando son recibidas y acatadas por otros, son como un arroyo de aguas frescas,
Finalmente, nuestras palabras llenan una vida de bendiciones, llevan una vida de bendiciones. Aquellos que tememos a Dios, aquellos que somos cristianos, no solamente tenemos esta importante labor de llevar la gran comisión, de llevar el evangelio, sino que también debemos llevar edificación, sabiduría, buen consejo. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses, en el capítulo 4, versos 5 y 6, lo siguiente, escucho aquí. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Proverbios 16, verso 24, va a decir lo siguiente. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Antes de eso dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vemos que debemos llevar edificación, ¿cierto?, a nuestro prójimo. El verso 20 nos va a decir otra característica importante en aquel hombre o mujer sabio, sabia. Verso 20 de Proverbios 10 dice, plata escogida es la lengua del justo, plata escogida es la lengua del justo. Y aquel que es justo, mi hermano, se va a caracterizar también por escoger bien sus palabras. Así como la plata es escogida, ¿no? También nuestras palabras deben ser escogidas cuidadosamente. ¿Por qué? Porque son valiosas, ¿cierto? Las palabras son valiosas, las palabras son importantes. Tenemos un diccionario, ¿no?, con una gran cantidad de palabras. Bueno, seamos sabios en escoger qué diremos. Muchas veces, y me incluyo totalmente, no reflexionamos lo suficiente en las palabras que hablamos. Más adelante vamos a hablar mucho más en cuanto a este tema. Y bueno, ahora, hermanos, hermanas, vamos a ver el contraste. Vimos, ¿cierto?, lo que refiere al hombre sabio y cómo debiese caracterizarse, ¿no? Vimos que debería proferir sabiduría, vimos que debería atesorar y anhelar sabiduría, vimos que debería usar sus palabras para traer edificación y vimos que debería escogerlas con cuidado. Esas son las características en esta porción del texto. Pero el necio, en cambio, está acostumbrado a esparcir necedad. Y así como las palabras pueden traer gran edificación, también pueden ser de mucho daño. Nuevamente viendo este texto que revisábamos la semana pasada, Santiago capítulo 3, sobre el uso de la lengua, ¿no? Y va a decir del 3 en adelante, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y más adelante, verso 8, dirá, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Volviendo al verso 14, pero la segunda mitad, en cuanto a la necedad, va a decir, Proverbios 10, 14, mas la boca del necio es calamidad cercana, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y me quiero tomar de este texto para poder considerar cómo los labios necios provocan muchos problemas. Vimos también la semana pasada que el odio provoca rencillas. Y vemos que una de las características del hombre necio, además de expresar odio, es guardar odio en su corazón, lo cual también es pecado. Va a decir allí en el verso 18 de Proverbios 10, el que encubre el odio es de labios mentirosos, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y aquí cito la palabra de un teólogo que dice lo siguiente, dice, este es un caso común, dice, ¿cuántos están llenos de resentimiento y odios mortales?
meditan en venganza y crueldad y algunas veces incluso en asesinatos. Han fingido que no pensaban en la herida que habían sufrido, habían pasado por alto el insulto. Así los labios mentirosos cubrieron la malevolencia de un corazón malvado. Debemos cuidarnos, mis hermanos, de no guardar odio en nuestros corazones y cubrirlos además con la mentira, no siendo sinceros los unos a los otros. Pablo va a decir en Efesios capítulo, creo que 4 o 5, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hablando a la iglesia. Es necesario poder incluso confesar aquel odio primeramente al Señor y luego a la persona con la cual tengamos, ¿cierto?, un sentimiento de resquemor y poder animarnos al perdón y a la restauración. Porque no solamente vamos a terminar, si no hacemos esto, con raíces de amargura, sino que también estamos siendo mentirosos con los demás, encubriendo estas cosas. En el mismo verso 18 que acabamos de leer, la segunda mitad, vamos a ver otra característica de los hombres o mujeres necios, y es la calumnia. Verso 18 dice, y el que propaga calumnia es necio, y el que propaga calumnia es necio. Para Dios también este tema es muy importante, ¿no? La calumnia se va a definir como acusar a espaldas del otro de forma maliciosa para causar daño. Es murmurar, ¿no?, en contra de otra persona a sus espaldas. Esto va de la mano con aquel que tiene odio en su corazón, el cual mediante acusaciones falsas las va a esparcir. Esto explica una forma en que miente alguien lleno de odio, ¿no? Lo hacen propagando calumnias, acusaciones falsas, con o sin apoyo de otros, y esta persona no está considerando lo siguiente, que Dios todo lo sabe y todo lo va a juzgar. Aún haciendo cosas en secreto, Dios está pendiente de cada cosa que hacemos. Y en cuanto a esto, la palabra del Señor es muy clara. Salmo 101, verso 5 va a decir lo siguiente. Dice el Señor, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20, el apóstol Pablo, anunciando su tercera visita a Corinto, va a decir lo siguiente. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. En Marcos 7, verso 21 al 23, el Señor Jesucristo hablando, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y finalmente Santiago va a decir en el capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El problema de la calumnia puede ser muy peligroso y destructor dentro de las iglesias, pudiendo provocar divisiones, quebrantar, disensiones en la iglesia del Señor. Cuando usted tiene algo en contra de un hermano o de una hermana, debería ir expresamente donde esa persona y poder decir estas cosas directamente. Otra de las características que podemos observar en los necios es la abundancia de las palabras. La abundancia de las palabras, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Y anteriormente vimos que las palabras del justo son plata escogida, ¿no? El sabio puede ser de pocas palabras, pero aquellas pocas palabras pueden ser selectas, pueden ser precisas, pueden ser valiosas. El hombre sabio refrena su lengua, pues el sabio entiende que debe cuidar de sus palabras, las cuales algún día serán juzgadas. Pero, ¿qué hay del necio? ¿Qué hay del necio? Este abunda en mucha palabrería, ¿no? Y es interesante notar que habla demasiado sin meditar antes. Puede incluso acarrear en sus palabras exageración y o falsificación
en lo que dice. Aún va de la mano con estas cosas de la murmuración y las calumnias. Vienen de una boca que no puede callarse, ¿no? Que no puede controlarse, sino que todo lo contrario derrama solamente cosas malas. De hecho, muchas veces es más necesario, mis hermanos, escuchar antes que hablar. Es mejor meditar en determinada situación que hablar sin pensar. En Eclesiastés, en el capítulo 5, Salomón nos vuelve a hablar y dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Hablando, ¿cierto?, de las promesas, ¿no? Cuando uno habla demasiado prometiendo cosas que no va a cumplir. Y aún vemos que en aspectos tales como estar delante de Dios, presentarse ante Él, debemos considerar nuestras palabras, no solamente con otras personas, sino que también delante de Dios. Por ejemplo, en el caso de la oración. Aquellos que se presentan a Dios pueden hacerlo en algunas ocasiones de forma apresurada, precipitada, imprudente. Y recuerdo aquella historia en Primera de Reyes, allá en el capítulo 18, cuando estaba Elías, ¿cierto?, y los sacerdotes de Baal. Y estos sacerdotes, ¿cierto?, estaban buscando una manifestación de su dios pagano. Y estuvieron toda una mañana, ¿cierto?, profiriendo palabras, gritando, hablando mucho para que algo ocurriera. Pero ¿qué vemos en el contraste? Vemos a un Elías que ora de una forma corta, agradable, lleno de fe en el Dios viviente, y Dios va a escuchar, ¿cierto?, esa oración y va a contestar de una manera extraordinaria, la oración de Elías. Sin reflexionar, las palabras que expresamos puede ocasionar problemas. El Señor Jesús lo va a poner de la siguiente manera en cuanto a la oración. Mateo 6, verso 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Debemos cuidar, ¿cierto?, nuevamente nuestras palabras, debemos meditar, debemos reflexionar y no solamente hablar sin pensar. Cambiando un poco el tema de las palabras, mis hermanos, y volviendo al texto, vamos a abordar nuevamente lo que es el principio de las riquezas, de los bienes. Verso 15 va a decir así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. En el resumen de la semana pasada, veíamos que los malvados se enriquecían injustamente, ¿no? Y hablamos del valor de trabajar honestamente y honradamente, y que esto puede lograr cierta prosperidad, y que esto no es en absoluto un pecado, siempre y cuando consideremos prioridades en nuestra vida. Los bienes materiales, nuevamente, abordando ese punto, son solamente una bendición que Dios nos da, pero no son un fin en sí mismos. No es el propósito de nuestras vidas las riquezas, así como para el mundo el fin es la prosperidad, el éxito, los bienes materiales, sino más bien es el buscar a Dios, es conocer y tener pasión por Cristo. Pero para muchos, el conseguir riquezas, aún de manera honesta, puede entregarnos a descansar en las riquezas, como nuestra fortaleza, ¿no? Verso 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Esto qué quiere decir? Para el rico, su dinero, sus posesiones, es su protección, es aquello que le da tranquilidad, confianza, seguridad. Nuevamente, abordando este texto, 1 de Timoteo 6:17, Pablo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son, ¿qué cosa? Inciertas. Pero ahora, en el texto de Proverbios, vemos un contraste en cuanto a la riqueza y la pobreza. Y precisamente este contraste que vamos a ver ahora no es bueno. No es como si hablásemos de riqueza, maldad y pobreza, un bien. ¿A qué voy con esto? Es que la pobreza, mis hermanos, finalmente significa ruina, miseria. El llamado en este caso es a no confiar en las riquezas, pero eso no significa que debamos abrazar la pobreza. La riqueza puede convertirse en una maldición, sin duda, pero la pobreza es intrínsecamente destructiva. No debemos abrazar la pobreza por ser perezosos y no querer trabajar, o decir alguna idea romántica, bueno, yo soy cristiano y no necesito nada de este mundo. No hay ninguna bendición en la pobreza. Ambos extremos son malos. Por un lado, la riqueza te da poder y te refugias en ella, y por otro lado, la pobreza te paraliza. Y el punto esencial de esto, mis hermanos, es que en los dos casos es confiar en Dios. Ese es el punto esencial de esto. Y dando un punto más personal, creo que es sabio esperar en esta vida solo tener lo que necesitamos para realmente vivir. Y quiero sostenerme de eso con Proverbios 30, verso 7. Proverbios 30, verso 7 va a decir lo siguiente. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Creo que esa es una petición que se alinea mucho con la voluntad de Dios, ¿no? Porque no hay nadie mejor que nuestro propio Señor para saber lo que nosotros realmente necesitamos. En cambio, nuestro corazón muchas veces solo desea cosas que no necesitamos tener. Ahora, si usted ha prosperado, amén, glorifica a Dios por ello, sea generoso con el que no tiene. Así como, por ejemplo, la semana pasada hablaba de Lidia, ¿cierto? Que siendo alguien de buen pasar, que vendía estas telas de púrpura, ¿cierto? Daba para la obra de Dios, facilitaba su hogar para la iglesia de Filipo, para que ellos pudieran reunirse. Ella glorificaba a Dios en estas cosas. Volviendo al texto de Proverbios 10, va a decir en el verso 16 lo siguiente. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. En la versión traducción viviente va a decir lo siguiente. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Y seguimos con el tema de las ganancias. Muchas veces vemos que aún la pobreza nos acontece por una vida descontrolada, desordenada, gastando solo para deleites innecesarios, siendo malos administradores, como también puede ser rico y derrochar y codearte con el pecado. ¿Cuántos ricos, cierto, vemos que tienen vidas licenciosas, con excesos, ¿no? En general, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Pero una vida trabajando honestamente y honradamente es realmente un auténtico beneficio. Y sabemos, mis hermanos, que también todas aquellas bendiciones que podemos recibir en esta vida son de Dios, porque Él es el que provee. Y quiero pasar aquí al verso 22, que dice lo siguiente. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Santiago nos va a decir allá en el capítulo 1, verso 17, lo siguiente. Toda buena dádiva, ¿cierto? Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Ya sea que tengamos muchos o pocos recursos, debemos tener muy presentes que es Dios la fuente principal de bendiciones. El mundo no suele considerar estas verdades, aludiendo que es por su propia fuerza o buena suerte lo que da la prosperidad.
debemos considerar que las bendiciones de Dios son siempre mucho más profundas también que bendiciones solo materiales. Lo que Dios puede darte, el mundo jamás podrá darlo. La paz, la salvación, el gozo, la plenitud, son sin duda bendiciones que solo Dios ofrece. Y estas nunca acompañadas de tristeza. Vemos que el dinero, el poder, no siempre son motivo de alegría. Recordaba una anécdota una vez que fui al médico a atenderme y aquel médico con el que pude hablar empezó a abrir su corazón frente a mí y empezó a decirme que él tenía de todo en la vida, que tenía una gran casa, un gran auto, que había viajado por el mundo, que tenía mucho dinero, porque era un médico, y que aún así era un hombre vacío, que se sentía muy, muy, muy vacío y muy desconcertado. Tanto fue ese momento que él me dijo en aquella ocasión que él tenía acá una pastilla, ¿no? de cianuro y que él no sabía si tomársela o no, estaba confundido. Y yo realmente estaba muy impactado por esto. En ese momento, bueno, le hablé del Señor, prediqué el Evangelio, quizá de una forma muy sencilla porque no venía en ese contexto, pero ahí pude ver un hombre que tenía de todo, que ha tenido de todo y que aún así era tremendamente infeliz. Un caso que podemos ver en el aspecto bíblico es el mismo Salomón, que es muy atingente a esto. De seguro el hombre más rico sobre la tierra, ¿no? Que disfrutó de todos los placeres habidos y por haber, y de que nada él se refrenó, pero aún así todo que era, bueno, vanidad, aflicción de espíritu. La bendición de Dios es la única que produce verdadera riqueza y no añade tristeza, como dice el texto. Avanzando ya con los últimos versículos, mis hermanos, vemos que el hombre insensato se deleita en hacer lo malo. Verso 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Proverbio 17:5 va a decir lo siguiente. Proverbio 17:5 va a decir lo siguiente. Proverbios 17:5. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que escarnece quiere decir aquel que se burla, ¿no? Aquel que se mofa del pobre afrenta a su hacedor o al creador. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Vemos hoy en día cómo las personas muchas veces se deleitan en las atrocidades, se deleitan, ¿cierto?, en los problemas de los demás. Pero así como el hombre malvado se goza haciendo atrocidades y viendo, ¿cierto?, las desgracias ajenas, el sabio debe tener de la misma manera este gozo, pero practicando la sabiduría. El salmista va a decir en el Salmo 119, verso 16, lo siguiente: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Debemos regocijarnos en buscar la sabiduría divina, deleitarnos, ¿cierto?, leyendo y escudriñando su palabra, y deleitarnos también en la vida que hay detrás de la sabiduría. Vemos también, avanzando en el texto, que aquel que camina en un sendero torcido constantemente vive en temor. Verso 24 del capítulo 10. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Aquel que camina en maldad no tiene ninguna seguridad, no tiene ninguna esperanza, ni tampoco hace nada por cambiar sus malas obras. La persona que vive en un mundo de robos, de asaltos, dudo mucho que pueda vivir tranquilamente sin temor del futuro. Sabe que sus malas obras tarde o temprano lo llevarán por un barranco. Y aún sabiendo estas cosas, no se detienen en su maldad. Solo desean hacer qué cosa, su propia voluntad. Y en esto pretenden sembrar maldad para cosechar un bien personal. Pero aunque consiga satisfacer algunas cosas, nunca podrá conseguir aquella paz, y eso que él teme, eso le vendrá.
Mas aquel, mis hermanos, que camina en la integridad, mas aquel que camina en la integridad puede tener lo que desea, entendiendo que la persona que es justa y sabia es una que en primer lugar teme a Dios, se ha vuelto a Él, se deleita en Cristo, siente pasión por Él, y eso lleva a que sus deseos se conformen a la palabra de Dios. Así como el Señor es la vid, como vemos en Juan, y nosotros somos los pámpanos, aquellos que creemos en Él, y damos cada vez más fruto, porque desde la vid somos alimentados, y los frutos, obra de la vid. Bueno, así también nuestros deseos son alimentados por la vid, son alimentados por el mismo Dios, si es que estamos en la vid. No podemos pensar algo diferente si estamos en la vid, si estamos en Cristo. Muy interesante poder hablar de ese tema para que no nos confundamos. Dios no concede nuestros caprichos egoístas, y eso es muy interesante y muy bueno saberlo. Finalmente, el verso 25 va a decir de la siguiente manera: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como hemos dicho quizás muchas veces en este estudio, el impío no prevalecerá. Cosa de que cuando acabe el torbellino, cuando acabe la tormenta, él ya no estará. Mas todo aquel que esté en Cristo y en su justicia permanecerá firme después del torbellino, de la tormenta. Y para ti que aún caminas en un sendero torcido, lejos de Dios, déjame decirte lo siguiente: aún hay tiempo. Las puertas de salvación hoy en día están abiertas de par en par. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo en Cristo hay salvación, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos. Es tiempo de dejar ese camino torcido, de necedad, de imprudencia, y volver al Dios viviente. El tiempo aceptable, te he oído. Bueno, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo de poder descansar en Cristo, de poder arrepentirnos y volvernos delante de Él. Mis hermanos, espero que esto haya sido de edificación, que haya sido de bendición para sus vidas, que podamos considerar nuevamente estos dos caminos y que podamos hacer estas cosas del buen camino, ¿no? Que podamos ser cuidadosos con nuestras palabras, que podamos proferir palabras sabias, palabras que sean manantial de vida, palabras que sean como la miel, ¿cierto? Que podamos ser personas que atesoren la sabiduría y que también retengan, guarden la sabiduría, que seamos personas de convicciones y no como aquel persona impía, ¿cierto? Que habla demasiado, que no piensa, que no reflexiona, que calumnia, que murmura por todo lugar. Que estas cosas puedan hacer un impacto en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Acompáñame a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, que tú nos entregas, Señor. Gracias por mostrarnos el camino de la integridad, el camino de la justicia. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con nuestras palabras, Señor, porque muchas veces pecamos en estas cosas, muchas veces no reflexionamos en las palabras, Señor. Y tú nos has dado este gran don del habla, Señor, para poder expresar cosas con sabiduría como manantial de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en conversaciones insensatas, Señor. Padre Celestial, necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu instrucción todo el tiempo. Aleja de esta iglesia, Señor, las calumnias, aleja de esta iglesia las murmuraciones, Señor, que tanto daño pueden hacer en tu congregación, Señor. Líbranos de estas cosas, Señor, que podamos seguir madurando todos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en toda sabiduría. Padre, quiero dejar esta oración delante de tu presencia, nuevamente agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Encomiendo a ti esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.
Amén.